¿Qué tal, chicos y chicas fieras de este canal? Espero que se encuentren bastante bien. Como has podido observar en el principio del video, hoy vamos a hacer un disco olímpico de 5 kilos, así es, y lo vamos a hacer de cartón. No. No. ¿Quién no tiene cartón en casa? Y sí, se puede hacer. Si ves este video, vas a saber cómo hacerlo. Entonces te invito además a que te quedes hasta el final del video. Voy a estar dejando ahí por ahí un regalito, ¿no? Nadie se ha preocupado tanto por mí. Que te va a ayudar muchísimo también a hacer este disco. Entonces no nos prolonguemos más con este video. Mi nombre es Marcio Joao Medina Cuevas y empezamos con el video. Ok, fieras, comenzamos con los materiales. Vamos a utilizar tijera, regla metálica, brocha, un exacto, un estilete que nos va a ayudar a cortar. También utilizaremos lápiz, cinta adhesiva o scotch, carpicola o cola blanca, como ustedes lo conozcan, alicate, y también utilizaremos pistola de silicona, ¿ok? Tubo PVC de 2 pulgadas también vamos a utilizar. No es necesario que sea así de largo, pueden usarlo también o tener algo más pequeño. También vamos a utilizar lo que es cartón. Ahora sí, fieras, comenzamos con nuestra primera pieza de nuestro molde. Para esto vamos a usar un cuadrado de cartón que mide 30 centímetros por 30 centímetros, ¿ok? Esta pieza va a ser muy importante. Para esto vamos a usar solamente una sola pieza. También, fieras, vamos a utilizar otro cuadrado que mide 24 centímetros por 24 centímetros, y la cual vamos a usar dos, ¿ok? Vamos a tener dos piezas iguales de la misma medida. Listo, fieras, lo que ahora vamos a hacer es hallar el punto central del cuadrado de 30 por 30. Para esto tomemos en cuenta que la mitad de 30 es 15 centímetros, ¿verdad? Entonces vamos a marcar 15 centímetros en todos lados. Ahora, fieras, solo queda unir los puntos. Y listo, fieras, aquí ya está nuestro punto central de nuestro cuadrado de 30 por 30. Lo que ahora vamos a hacer es una circunferencia de un radio de 15 centímetros, ¿ok? Para eso nos estamos ayudando de una regla de cartón, lo cual nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. Si ustedes tienen un compás, pues estaría súper genial. Entonces estamos trazando aquí los dos puntos donde van a entrar tanto el bolígrafo como el punto de eje. Entonces vamos a trazar la circunferencia. Ahora, fieras, una vez que hayamos trazado toda la circunferencia, vamos a recortarlo. Ahora sí, fieras, ya tenemos nuestro círculo recortado. Lo único que vamos a hacer ahora es forrarlo con cinta adhesiva, que aquí ya lo tengo. Esto nos va a ayudar a dar un acabado más especial, más fino se podría decir. Entonces vamos a proceder a sacar el scotch en cinta adhesiva. Rayos, no quiere. Ok, fieras, una vez que retiren el scotch de su lugar, van a empezar a forrar toda esta superficie como les he dicho, ¿ok? Ok, fieras, ahora vamos a trabajar con el segundo cuadrado de nuestro molde que mide 24 por 24 centímetros. Lo que haremos es hallar el centro de este cuadrado. Entonces tomemos en cuenta que la mitad de 24 es 12 centímetros. Entonces marcamos y lo mismo vamos a hacer en todos los cuatro lados, ¿ok? Ahora, fieras, vamos a unir los cuatro puntos y automáticamente vamos a encontrar nuestro punto central, ¿ok? Ahora, con la ayuda de nuestra regla de cartón, vamos a ver y vamos a trazar dos circunferencias. La primera va a tener un radio de 12 centímetros y el segundo, que es un radio interno, va a ser de 5.5 centímetros el radio. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ponernos en el punto central y vamos a empezar a trazar lo que es la primera circunferencia externa. Y listo, fieras, ahora trazamos la interna.
Ahora fieras, vamos a cortar toda esta pieza con una tijera y un cúter. Y listo fieras, aquí ya tenemos cortado nuestra primera pieza, ¿ok? Recuerden que de eso tenemos dos, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, vamos a hacerlo en este otro lado, ¿ok? Así que vamos a hacerlo. Y aquí ya lo tenemos fieras, ya está concluido y les tiene que quedar de esta manera. Fieras, también vamos a utilizar una tira de cartón que mide 95 centímetros de largo y de alto tiene una medida de 4 centímetros y medio. Además fieras, vamos a utilizar lo que es el scotch para darle un acabado más especial a nuestro disco. Entonces vamos a proceder a forrar toda la tira de cartón con la cinta aislante. Ahora fieras, con la ayuda de nuestro X-Acto vamos a hacer unos cortes en esos orificios que tienen los cartoncitos, en acá. Vamos a hacer unos cortes de extremo a extremo, ¿ok? Va a ser sutil, no tiene que ser hasta el fondo. Esto nos va a ayudar muchísimo para que nuestra tira pueda doblarse. Y listo fieras, aquí ya tenemos nuestra primera pieza de 30 por 30, ya está forrado con scotch, recortado todo listo, lo vamos a dejar de este costado. Y ahora vamos a traer lo que es la segunda pieza, que son dos en este caso, que miden 24 por 24, lo hemos cortado una forma de dona, ¿ok? Entonces esto también lo vamos a dejar de este costado. Y ahora vamos a traer este stencil fieras, así es, este stencil es muy importante porque gracias a este stencil vamos a darle ese efecto de como que las letras se van a salir de la superficie, ¿ok? Y también lo vamos a forrar con scotch en la parte de atrás. Fieras, les voy a dejar acá un link para que ustedes puedan dirigirse a ese video en donde les enseño cómo ustedes pueden hacer sus propios stencils, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver la última pieza, que es la tira de cartón. Aquí ya está forrada con scotch. Esto nos va a ayudar muchísimo y como pueden observar se puede enrollar esto gracias a las líneas que hemos hecho de extremo a extremo. Ahora sí fieras, ya están las piezas todo listas para que nosotros empezamos a armar nuestro molde, así que vamos. Ok fieras, antes de continuar el armado de nuestro molde vamos a colar este stencil a esta otra pieza, ok, y lo vamos a hacer de cabeza. Entonces para que colemos esto vamos a ayudarnos de una cola o cola blanca, lo cual vamos a esparcir por toda la cara del stencil. Y listo fieras, ahora lo que vamos a hacer es vamos a pegar. Para esto vamos a dar la vuelta de cabeza abajo y vamos a pegar con muchísimo cuidado. Presionamos, acomodamos bien, vamos a presionar. Para ayudarnos vamos a ayudarnos de una mancuerna, ok, vamos a presionar, así va a ser más seguro que se nos pegue. Y listo fieras, ya tenemos acá nuestro stencil pegado. Si ustedes leen al revés no pasa nada, no se preocupen, está bien. Ahora lo que vamos a hacer es pegar nuestras otras dos piezas, ok, vamos a dar la vuelta y vamos a proceder a colarlo. Y listo fieras, aquí ya tenemos nuestros dos stencils que ya están colados, listos para que podamos armar el molde. Ok fieras, ahora con la ayuda de una regla de cartón vamos a trazar toda una guía por donde vamos a colar nuestra segunda pieza. Y para esto vamos a usar los mismos radios, que era de 12 y el otro era radio de 5.5, ¿no ve? Entonces vamos a trazar. Y listo fieras, aquí ya tenemos la guía por donde va a ir nuestra segunda pieza. Aquí ya lo vamos a colocar y lo que ahora vamos a hacer es aplicarle un poco de pegamento para llegarlo a colar, ¿ok? Ahora sí fieras, procedemos a colarlo con mucho cuidado. Vamos a centrarlo muy bien por donde hemos marcado nuestra guía. Y para ayudarnos vamos a volver a utilizar lo que es nuestra mancuerna, ¿ok? Ahora sí fieras, vamos a utilizar nuestra tira de cartón. Como pueden observar ya está forrado con scotch, ok. Esta parte va a ir adentro y la que no está forrada va a ir en la parte externa, ok. Entonces vamos a empezar a colarlo en el lado de nuestro molde.
Para esto, fieras, nos vamos a ayudar de una pistola de silicona que esté caliente. Mucho cuidado. Vamos a empezar a aplicar. Una vez que ya hayamos aplicado, vamos a dejar de lado la pistolita, vamos a guardarlo y vamos a proceder a pegar junto con lo que es nuestra base. Como pueden observar, está a un costado, no estamos colándolo encima, sino en un costadito. Ahora, fieras, yo voy a utilizar este método para que sea más fácil colarlo. Si ustedes pueden utilizarlo también. La idea es que vayan paso a paso, girando poco a poco hasta llegar a colar todo el contorno del molde. Y aquí lo tienen, fieras, ya estamos por concluir nuestro molde. Lo único que falta es hacerle el orificio en la parte central. Para eso vamos a ver nuestro tubo PVC, ¿ok? Así que vamos. Ok, fieras, para esto vamos a utilizar un tubo con un diámetro de 2 pulgadas, que quiere decir en centímetros, 5 centímetros de ancho y un alto de 4 centímetros. Luego de esto vamos a marcar y vamos a proceder a cortarlo con una sierra mecánica con mucho cuidado, ¿ok? Una vez que tengamos nuestro tubo cortado, vamos a hacer unos pequeños cortes para que el cemento llegue a adherirse a nuestro tubo. Ok, fíjate, lo que ahora vamos a hacer es colar nuestro tubo PVC en el centro. Para esto, con ayuda de una regla metálica, vamos a medir desde el punto central 2.5 centímetros a la derecha. Así también vamos a medir 2.5 centímetros a la izquierda. Y también vamos a medir 2.5 centímetros adelante y atrás. Así vamos a tener 4 puntos por donde nos podemos guiar y así poder tener más centrado nuestro tubo de PVC. Ahora, fieras, añadimos silicona caliente a nuestro tubo PVC y vamos a colar sobre el centro de nuestro molde. Nos va a quedar de esta manera. Ya por último, fieras, vamos a utilizar una malla de alambre. Esto vamos a meterlo en el centro de nuestra mezcla. Vamos a hacer un orificio en la parte central para que entre nuestro tubo PVC. Lo vamos a cortar con un alicate. Ok, fieras, vamos a usar arena 2,5 kilos. Esta arena es la arena común. Les recomiendo que no utilicen la arena fina porque no sirve, ¿ok? También, fieras, vamos a utilizar cemento 1 kilo con 800 gramos. Vale, este cemento puede ser de cualquier marca, no hay problema. Ahora, fieras, con la ayuda de un badilejo o pato, como ustedes lo conozcan, vamos a empezar a mezclar el cemento y la arena. Además, fieras, vamos a agregar 860 ml de agua para que nuestra preparación pueda mezclarse. Ya por último, fieras, vamos a agregar 1 kilo de grava de piedritas. Estas piedras no tienen que ser ni tan grandes ni tan chicas, ¿ok? Entonces vamos a verter sobre nuestro bañador de mezcla, ¿ok? Una vez que ya esté vertido acá, vamos a mezclar con todo esto y vamos a proceder a aplicar lo que es la paja. Esto nos va a ayudar a dar más resistencia a nuestro disco olímpico, ¿ok? Ahora, fieras, antes de verter la mezcla de cemento en el molde, vamos a pintarlo totalmente con aceite de cocina. Esto nos va a ayudar muchísimo para que se nos sea más fácil desmoldarlo. Ahora sí, fieras, comenzamos a vaciar la mezcla de cemento dentro del molde. Fieras, una vez que lleguemos a la mitad de nuestro molde, vamos a darle algunos golpes para que así pueda salir el aire que se ha quedado atrapado. Luego de esto, fieras, vamos a poner la malla de alambre, ok, con mucho cuidado que no moleste el orificio. Y también vamos a agregar 2 fierros corrugados, estos que van a ir al lado de lo que es el orificio de PVC, ok, al lado del tubo PVC. Entonces, una vez hecho todo esto, vamos a seguir tapándolo con el cemento. Ahora, fieras, vamos a guiarnos de estas dos marcas que hice para que las letras estén centradas tanto adelante como atrás. Vamos a introducirlo con mucho cuidado y lo que ahora vamos a hacer, vamos a darle pequeños golpecitos con el badilejo, esto para que pueda salir el aire debajo de las letras, ¿ok? Una vez que esté todo esto listo, vamos a plancharlo con mucho cuidado para que quede más liso. Y por último, vamos a agregarle algunas piedritas pequeñas para darle más peso a nuestras letritas, ¿ok?
Ahora, fieras, vamos a hacer lo mismo con estos otros moldes y vamos a dejar secar por 48 horas. Así que nos vemos en 2 días. Chicos, ya han pasado 2 días, llegó el momento de desmoldarlo, no perdamos más tiempo, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal y me regales una manita arriba si te está gustando este video. Ahora sí, vamos a desmoldarlo. ¡Vamos! Ok, fieras, tomar nota, muy importante. Van a mojar el disco durante una semana, si es posible, más tiempo, mucho mejor. Ok, así estaremos ayudando al proceso del curado del concreto para que sea más resistente y no se raje. Ok. Por fin lo tenemos, nuestro disco olímpico de 5 kilos. Aquí lo tenemos, ya está todo listo. Bueno, en sí faltan unos cuantos pasos, que es el de lijarlo y lo vamos a pintar. Yo lo voy a pintar en mi caso de color negro con las letras blancas. Pues si tú lo quieres lo puedes dejar así, que también tiene un buen acabado. O bien lo puedes pintar de otro color, que si no me equivoco el color blanco también es lo que son los discos olímpicos, ¿vale? Lo puedes pintar de blanco con las letras negras. Y les voy a dejar además aquí abajito todas las medidas en un documento PDF para que ustedes lo descarguen. También te invito a que le des like a este video si te está gustando, ¿vale? Ahora sí, gente, no nos alarguemos muchísimo, vamos a pintarlo y a ver qué tal nos queda. ¡Vamos! Listo, fieras, llegó la hora de pesar nuestro disco. Vamos a verificar cuánto realmente está pesando. Para eso nos acercamos un poco a la balanza romana y vamos a verificar. Así es, gente, está pesando 5 kilos, justamente ahí pueden observar. Bueno, fieras, hemos llegado a la parte final de este video. Ya tenemos nuestro disco olímpico de 5 kilos, ya está lijado, ya está pintado. Les voy a mostrar, acá está el disco. Lo pueden ver, ya está listo para que nosotros podamos usarlo. Está una chulada. No parece que está hecho de cemento, la verdad, les juro, uno puede ver y puede decir, o sea, es de cemento. Te voy a dejar en la cajita de la descripción todas las medidas para que tú lo puedas hacer. Así que lo único que falta es que tú lo hagas y tienes todas las medidas. Te invito a que me regales un like si te gustó este video y además que te suscribas a mi canal. No me conoces, mi nombre es Marcio Joao Medina Cuevas. Conmigo será hasta la próxima. ¡Chao!